Hola, en este video vamos a cubrir y consolidar el contenido del capítulo 1, centrado en programación orientada a objetos. Antes de la materia me gustaría aclarar un par de cosas sobre estas consolidaciones que van a correr para todas. Lo primero es que es súper importante que hayan leído y practicado la materia antes, ¿ya? Como ven en el video, la consolidación no va a cubrir todo el material, solo lo fundamental. En particular, en este video, por ejemplo, no vamos a hablar nada sobre properties en Python, que es algo que sí se cubre en el material del curso, pero no es algo fundamental para entender los conceptos de orientación a objetos. ¿Ok? Otra cosa importante que vamos a discutir en este video, la materia usando términos que están en el material, pero salvo algunos casos puntuales no los vamos a definir. Por lo tanto, si no han leído la materia, no van a poder entender qué es lo que estoy explicando. Por esto y por algunos motivos más que vamos a ver en un rato, les pido que por favor, antes de ver el video, estudien el material. ¿Ya? Páusenlo, vuelvan, estudien y después pueden retomarlo. Otra cosa importante aclarar es que esto tampoco va a tratar sobre código. Ya no va a haber ninguna sola línea de código en todo este video. Ya no vamos a ver cómo crear clases, heredar, componer, etcétera. Ya vamos a crear los conceptos relacionados a eso de todas maneras. Pero el código en sí está cubierto en el material del curso, está muy bien descrito, está hecho en Jupyter Notebooks de manera que ustedes practiquen ahí mismo. Por lo tanto, no lo vamos a cubrir acá. ¿Ya? Eso es responsabilidad de ustedes y es fundamental que lo hagan para que tengan éxito en la actividad que viene a continuación. Entonces, ¿de qué se va a tratar finalmente esta consolidación? Y esto va a correr no solo para esta, sino para las que vienen después. Se va a centrar en los aspectos conceptuales de programación orientada a objetos y cómo estos aspectos se relacionan entre sí. ¿Ok? Además, vamos a revisar algún problema ya muy básico y vamos a ver un problema de programación que lo vamos a plantear conceptualmente y vamos a ver cómo podríamos resolverlo ocupando orientación objeto. ¿Ok? Y de nuevo, esto es sin código, no es nada de código, así que por favor practiquen antes de ver este video. Entonces, ¿qué es la programación orientada a objetos y para qué sirve? Em, Es más fácil entender esto si lo vemos desde un punto de vista más claro, más directo, más aterrizado, ¿ya? Y que es que en simple es una forma de programar que utiliza ciertas estructuras que los vamos a llamar objetos o clases para modelar entidades. Y estas entidades pueden ser reales o no. Y al modelar entidades me refiero a cómo se comportan, qué datos tienen, en qué estado están, etc. ¿Ok? Una entidad puede ser un vehículo, puede ser un objeto inanimado, puede ser algo que no existe, algún concepto que ustedes crean en el momento que les sirva para resolver un problema. Algo que también es muy importante es tener claro que la programación orientada a objetos no es per se mejor que otra manera de programar. ¿Ok? Eso es sumamente importante. No tiene ningún sentido que creen clases pensando que así están ocupando mejor los conceptos de orientación a objetos. Para nada, sí. Acuérdense de lo importante que el último punto de esta slide, lo importante es que el programa funcione. ¿Ya? Si no funciona y tienen 300 clases, es un programa malo. ¿Ok? Em, por ejemplo, un programa muy sencillo que requiere, no sé, 25 líneas de código, no es necesario que lo hagan en orientación a objetos, ¿ok? Pero si es una aplicación más grande o algo que se presta correctamente, ya que tiene muchas entidades que uno puede extraer rápidamente, ok, tiene sentido cubrir orientación a objetos. Ahora, ¿por qué lo vemos en este curso? Porque es el paradigma o forma de programar más utilizado en la práctica. Y creemos que es el que más les va a facilitar a ustedes el desarrollo de programas. ¿Para qué sirve entonces la programación orientada a objetos?
Hay tres aspectos principales que uno podría destacar. El primero tiene que ver con la modelación. Si uno enfrenta un problema pensando en orientación a objetos, uno rápidamente puede encontrar los elementos principales que van a formar un programa. ¿Ok? Y esto hace que la modelación y después el desarrollo del programa sea más fácil, porque uno sabe qué cosas crear. ¿Ok? Lo segundo, y para mí hasta más importante que el primero, es la separación de responsabilidades. Si uno sabe que tiene ciertas clases, es mucho más fácil pensar ahora dónde tiene que ir el código. Si uno no tiene un programa separado en clases, siempre está pensando dónde puede ir un código, puede ir más arriba, puede ir más abajo, en qué orden lo pongo, etc. Si uno tiene esto claramente modularizado y separado en distintas clases, uno puede decir, mira, la clase vehículo tiene la responsabilidad de mover el vehículo y no tiene que ser otra clase, como por ejemplo la clase calle, la que tiene que mover el vehículo. Y esto ayuda mucho a que el código sea más claro, sea más pequeño y sea más fácil de ubicar. Y eso último tiene relación con el tercer punto, que es la mantención del código. Si yo sé exactamente qué parte hace qué cosa, y eso está facilitado por la separación de responsabilidades y por las clases creadas, yo puedo encontrar rápidamente dónde se encuentran los problemas en el código. Volviendo al ejemplo del auto y la calle, si el auto no está haciendo lo que corresponde, yo modularicé bien las cosas, separé bien las responsabilidades, yo sé que los problemas tienen que estar ubicados obligatoriamente en la clase auto. No pueden estar ubicados en la clase calle, porque la clase calle no es la responsable de mover el auto. ¿Cuáles son las herramientas principales que nos entrega la programación orientada a objetos para lograr lo mencionado en la diapositiva pasada? Lo principal es lógicamente los objetos. ¿Ok? Los objetos representan entidades relevantes que uno detecta en el problema y que luego deben verse modeladas en el programa que uno va a desarrollar. ¿Ok? Como mencioné anteriormente, estos objetos pueden ser reales o pueden ser inventados. No hay ningún problema con eso. En general, un objeto va a tener dos elementos principales. Uno tiene que ver con su estado o sus variables y el otro tiene que ver con su comportamiento. El primero se modela mediante variables o datos que uno almacena en el objeto que definen su estado, y el segundo, el comportamiento, se modela mediante funciones o métodos que definen cómo va a reaccionar o qué cosas va a hacer ese objeto. Una recomendación cuando uno está desarrollando programación orientada a objetos es que si se usan objetos no reales, abstracciones que no existen en la vida real, que no se llenen con funciones que no se sabe dónde poner. Por ejemplo, no corresponde crear un objeto funciones donde yo pongo todas las funciones que no sé en qué otra clase poner. Eso es una mala práctica. El segundo elemento principal de la programación orientada a objetos es la herencia. La herencia nos permite relacionar distintos objetos mediante una jerarquía. ¿Ok? ¿Cómo voy a definir esta jerarquía? Bueno, simplemente en base a la especialización. Por ejemplo, volviendo al ejemplo del vehículo, uno podría definir una clase llamada vehículo que de ella heredan distintos tipos de vehículos, auto, moto, bus, etc. Y este segundo nivel de la jerarquía va a ser más especializado, va a tener características o comportamientos que no tenía la clase objeto vehículo, que era más puro, más abstracto. Siguiente, la composición. A diferencia de la herencia, la composición nos permite relacionar clases u objetos mediante la unión de ellos uno dentro de otro, por decirlo de alguna manera. ¿Qué significa esto? Que dentro de una clase
dentro de las variables de una clase, yo puedo definir otra clase. ¿Ok? Por ejemplo, si yo tengo la clase vehículo, yo puedo definir que dentro de un vehículo existen asientos. ¿Ok? Por lo tanto, yo puedo definir dentro de la clase vehículo uno o más asientos, donde asiento es otro objeto, otra clase que ha sido definida anteriormente. Esto presenta una diferencia bastante clara con la herencia. La herencia relaciona las clases o los objetos mediante una jerarquía. No especifica, un objeto dentro de otro. Especifica que un objeto o clase que está más abajo en la jerarquía tiene todos los comportamientos que existen en la clase que está más arriba. ¿Ok? Por el contrario, la composición indica que dentro de una clase hay otra clase. El cuarto elemento importante de la programación orientada a objetos son las clases abstractas. Y estos se refieren a conceptos puros que no tienen especialización. Nuevamente el ejemplo de vehículos y autos, uno podría decir que la clase abstracta corresponde a la clase vehículo. Y luego las clases como auto, bus, moto corresponden a especializaciones que no son abstractas porque tienen comportamiento definido. En cambio, un vehículo definido genéricamente no tiene un comportamiento claro. Finalmente, el polimorfismo nos permite tratar a todo un conjunto de clases de la misma manera. ¿Qué significa eso? Que uno puede encapsular distintos comportamientos ocupando el mismo nombre de los métodos. Por ejemplo, yo podría decir que cada uno de los vehículos, de las especializaciones de vehículos como auto o moto, tienen un método llamado encender. Cómo se enciende una moto de cómo se enciende un auto, puede ser sumamente distinto. Pero si yo a ambos métodos les pongo encender, luego, sin importar si el objeto al que estoy llamando es auto o es moto, y yo llamo a encender, se entiende que el vehículo se va a encender. Para terminar, revisemos un ejemplo práctico a nivel conceptual para ver cómo podemos hacer un modelamiento inicial ocupando programación orientada a objetos. Veamos el ejemplo de una planta de revisión técnica que recibe vehículos de distinto tipo y los atiende en orden de llegada. La primera pregunta que uno tiene que hacerse siempre al enfrentar un nuevo problema es ¿qué es lo que tiene que hacer el programa en este caso? Dada la descripción que tenemos, uno podría pensar que primero el programa debe generar aleatoriamente, de acuerdo a alguna distribución, llegadas de vehículos. Debe generar además aleatoriamente el tipo de los vehículos. Y una vez que llegue un vehículo con un tipo definido, debe ponerlos en una fila, en la espera de atención. Luego, el programa debe seguir la secuencia de atender al primer vehículo de la fila y una vez que se termine la atención de ese vehículo, avanzar al siguiente vehículo. ¿Ok? El programa no debería hacer nada más que eso. A continuación, ¿qué entidades principales van a participar en este programa? Veámoslo a nivel básico. Uno puede ser tan detallado como quiera, pero para efectos de esta consolidación, mantengámoslo a un nivel alto. Lo primero y más lógico que va a tener este programa es vehículo. De lo que definimos anteriormente, también el programa debería tener alguna abstracción o entidad relacionada con fila. También debiese tener algún tipo de abstracción relacionada con los mecánicos, que a pesar de no ser mencionados en el proceso, están implícitamente definidos, ya que se debe atender a los vehículos. Y finalmente, algo que generalmente uno toma en consideración es que tiene que existir algún tipo de coordinador de la simulación. En este caso puede existir
en la forma de la misma planta de revisión técnica. Acá uno podría definir la clase con otro nombre, por ejemplo, simulador o coordinador. Todo eso está bien mientras cumple la función de coordinar la simulación. Y la última pregunta, relacionada con la orientación objeto, en particular con la herencia, es si existe algún tipo de jerarquía entre las entidades. Hay una que es bastante directa y tiene que ver con los vehículos. Uno define una clase abstracta vehículo con ciertos comportamientos básicos o ciertas promesas de comportamiento, cosas que deben cumplir todos los vehículos. Y luego, en el siguiente nivel de especialización, uno define distintos tipos de vehículos. Uno podría decir que tengo vehículos del tipo auto, del tipo moto y del tipo bus. Uno podría seguir incluso y podría decir que del tipo auto tengo vehículos sedán, tengo vehículos de un tamaño más grande. En el tipo de bus yo podría decir que tengo buses pequeños y buses grandes. Todo eso son especializaciones que hacen que esta jerarquía sea cada vez más profunda. La segunda jerarquía que es posible identificar es la jerarquía de los mecánicos. No necesariamente se va a tener un solo tipo de mecánico para hacer la revisión del auto. Por lo tanto, al igual que en el caso de vehículo, uno debería tener una clase abstracta del tipo mecánico y luego distintas especializaciones para los distintos tipos de mecánicos que pueden participar en el proceso.